El alumnado del siglo XXI debe estar preparado para enfrentarse a un futuro cambiante e incierto. Por ello, deben ser creativos, flexibles y pensadores críticos. El objetivo de enseñar a pensar es el de preparar a los alumnos para que puedan resolver problemas con eficacia, tomar decisiones bien meditadas y disfrutar de una vida de aprendizaje. De esta forma, se organiza la cultura de pensamiento, que organiza la mente de los alumnos para hacerlos visibles en el proceso de adquisición y de creación de ideas. De acuerdo con los investigadores del Proyecto Cero, existen 8 condiciones que permiten el desarrollo cultural del pensamiento. Tiempo. Se debe propiciar la potencialización de la reflexión en el estudiante. Para ello es de vital importancia otorgar el tiempo o duración necesaria para explorar y formular en gran escala las temáticas planteadas. Oportunidades. Consiste en otorgar experiencias significativas o reales al estudiante. Con esto será capaz de fortalecer sus destrezas de pensamiento mediante la construcción de su propio conocimiento, poniendo en práctica los valores y demás factores que se evidencian directamente en sus vivencias. Rutinas y estructuras. A partir de estos instrumentos, el estudiante podrá mejorar su proceso formativo de manera individual y colectiva, con el objetivo de orientar y gestionar el pensamiento reflexivo. Lenguaje. Dentro del proceso de construcción del pensamiento es crucial la utilización del lenguaje, puesto que ofrece en el alumno la habilidad o capacidad de interiorizar y de escribir a través del vocabulario necesario. Creación de modelos. El modelo que se fundamenta en la creación de la cultura de pensamiento es el de buen pensador, es decir, demostrar y adoptar una actitud crítica en su formación. Interrelaciones. Dentro de esta condición, lo más importante es el respeto y valoración sobre los distintos puntos de vista de los alumnos. Entorno físico. En cuanto a esta condición, lo que se busca es facilitar el proceso o desarrollo del pensamiento. Un claro ejemplo es hacer participar al estudiante en el aula para dejar visible su concepción. Una práctica esencial en las metodologías didácticas son las expectativas que se adquieren en la cultura de pensamiento, en la cual encontramos primeramente la visibilidad del pensamiento, que es un proceso en el desarrollo del pensamiento del niño para llevar a cabo reflexiones y análisis en su pensar. Además del pensamiento visible, que aporta un reto en los niños por medio del método visual para expresar sus pensamientos. En segundo lugar, se encuentran las rutinas de pensamiento, que son estrategias cognitivas que se encuentran en la enseñanza y aprendizaje del niño siguiendo la técnica de preguntas y respuestas abiertas que pertenecen al aprendizaje significativo que dejan volar el pensamiento creativo de un niño. En tercer lugar, se muestran las destrezas del pensamiento, que son las más complejas, ya que requieren de mayor tiempo, paciencia y preparación por medio del docente, para apoyar al niño y guiarlo en su proceso de aprendizaje autónomo, y así poder desarrollar sus capacidades en análisis, interpretación, evaluación, opiniones propias. Pero lo más importante, dejarlo describir sus habilidades. Dentro de la estrategia cultura de pensamiento se pueden encontrar, por así decirlo, unas subestrategias que ayudan al proceso de asimilación del conocimiento. Por ejemplo, la destreza del pensamiento, la cual se sustenta o se basa en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que para desarrollar o estimular este método, el maestro debe fomentar en sus alumnos una serie de factores que contribuyen a este proceso. Entre ellos, el desarrollo de patrones de conducta del pensamiento e interacción, es decir, la forma o manera en la que el sujeto debe pensar y cómo puede interactuar con su pensamiento. Cómo enseñar a pensar de principio a fin de la unidad, es decir, cómo debe pensar el estudiante desde lo particular a lo general, desde lo inductivo a lo deductivo, como una especie de espiral donde el pensamiento parte desde lo más básico a lo más complejo de forma organizada. Aprender a respetar otras opiniones. El estudiante debe ser consciente de que su ideología o pensamiento no puede ser la única. Está en el deber del maestro hacer que sus estudiantes comprendan y acepten que cada individuo piensa diferente. ¿Cómo saber comunicar nuestras opiniones? Es decir, hay que enseñar a los estudiantes saber expresarse correctamente y respetuosamente,
ante otras formas de pensamiento. Por otra parte, el docente debe brindar pautas de cómo deben organizar las ideas sus estudiantes para poder expresarse, teniendo en cuenta lo que se quiere decir. Cómo generar un nivel de discusión más intelectual y significativo en clases. Este suele ser el aspecto más complicado en la mayoría de las estrategias de aprendizaje, pero es muy posible siempre y cuando el maestro sepa generar situaciones en las que el estudiante esté motivado y dispuesto a defender su teoría ante otras opiniones. Recordemos que la experiencia práctica es una de las bases indispensables para el aprendizaje significativo. Todos los aspectos anteriores, de una u otra forma, obligan al maestro a replantear su metodología de enseñanza y por tanto obliga a reestructurar a la pedagogía como tal. Finalmente, es de vital importancia para el desarrollo de las clases y en el proceso de formación, transmisión y adquisición del conocimiento, implementar estrategias de aprendizaje que vayan acorde a las necesidades del contexto y propósitos que vislumbre el docente. En este sentido, hacer uso de la denominada estrategia de aprendizaje cultura de pensamiento en el aula de clases, ya que nos facilitará implementar estrategias o tácticas que conlleven al alumno a aprender con un objetivo general. Asimismo, potenciar en los discentes habilidades como aprender a pensar, aprender a aprender y aprender a hacer dentro y fuera de un contexto, teniendo claros y definidos objetivos específicos que dirijan a los individuos al aprender y a cómo hacer un buen uso de sus habilidades, antes, durante y después del conocimiento.